¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del programa Somos Enigmas y Misterios. Seguimos de manera remota, seguimos de manera desde nuestras instalaciones transmitiendo de manera remota. Bueno, Shanaluz se encuentra también en las instalaciones de su casa y bueno, nosotros estamos ya conectados en esta transmisión del día de hoy a partir de las 16 horas. Vamos a empezar a platicar ya acerca del tema que nos tiene Shanaluz preparado, acerca del retorno solar, todas esas, pues todos esos detalles que se marcan alrededor de este evento del retorno solar, que son todas aquellas cartas, todos aquellos comienzos que se inician desde la fecha en que nacimos y todos los 12 meses que recorremos hasta el siguiente año de nacimiento. Esto obviamente con las características de la vestidura que tiene nuestro ser, nuestra alma, nuestra esencia, y bueno, cómo es que también se conforman con los movimientos, la conjunción astral y referente también la influencia de los signos zodiacales para que se pueda tener en breve, entenderlo más que nada. Y bueno, pues aquí está Shanaluz con nosotros para que nos explique detalladamente cómo funciona esto. ¿Cómo está Shanaluz? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Espero que todos allá en sus casas estén también bien, tranquilos, pasando todo este proceso. Y bueno, tú también, que estés muy bien. Ahí te veo muy soleado. Estás muy ad hoc con el tema hoy, sí. Sí, pues vamos a platicar, porque fíjate que les cuento que este tema es canción pedida y ensayada de nuestro querido Benedico. Ah, muy bien. Sí, me permites, es que es fantástico porque fíjate que me hiciste darme cuenta de algo a lo que regularmente no lo comento mucho, Uh-huh. pero sí es muy importante el retorno solar. Estábamos platicando de varias cosas, les cuento, estábamos en pleno chisme y y de repente me contó y me dijo, sí, es que quiero cambiar las cosas. Esa frase es fantástica porque es lo que todo el mundo vive. Eh, no quiero estar así para mi cumpleaños. Y si puede, ay, estás en tu retorno, estás acercándote a tu retorno solar con razón y se acomodaron todas las piezas. Entonces, Benedico viene hoy a compartirles su experiencia porque es lo que pasamos todos, es un proceso que pasamos todos antes de nuestro cumpleaños. Entonces es importante conocerlo y es importante saberlo para ir con esos ciclos y no presionarlos. Repetimos como siempre, la astrología es como estudiar el clima. O sea, Uh-huh. no vas a programar una ida a la playa con un huracán. Exacto. Sabes que viene tiempo de huracanes, pues mejor nos vamos a otro lado, ¿no? Porque es muy probable que si se está acercando un huracán, no te vas a broncear en la playa. Exacto. Entonces, ver esos procesos o lo que platicábamos, o sea, es que quiero impermeabilizar esta semana. No, estamos en tiempo de lluvias, no puedes impermeabilizar, impermeabiliza cuando no haya tiempo de lluvias. Entonces, Uh-huh. eso es algo lógico que todo el mundo sabemos, ¿no? Uh-huh. Se supone. Entonces, aquí es lo mismo, o sea, nosotros tenemos ciclos de acuerdo a los movimientos de los astros. La luna nos da un ciclo mensual que está muy relacionado con el ciclo menstrual femenino. El sol nos da un ciclo anual que está muy relacionado con cómo materializamos las cosas. Y precisamente de este ciclo, tenemos muchos biorritmos relacionados con los movimientos de los astros. Y aquí vamos a hablar específicamente de el ciclo que se hace con el movimiento del Sol. Uh-huh. El Sol ya sabemos que tarda un año en dar la vuelta a todo el zodiaco y en algún momento, así como ven ese puntito atrás de nuestro queridísimo Benedico, imagínense que ahí estuvo el Sol exacto en el momento en que nacieron. Entonces, al momento de dar el Sol la vuelta alrededor del zodiaco y vuelve a pasar ese punto, imagínense, ya hay un foco y llega un segundo foco. ¿Qué va a pasar? Se va a sobreiluminar Uh-huh. y luego sigue su camino, ¿no? En ese punto, cuando llega el Sol a ese puntito que está ahí, es el retorno solar. Cuando toca ese punto,
iniciamos nosotros de forma personal, cada uno de nosotros, un nuevo ciclo. Y obviamente no siempre es a la misma hora ni en el mismo momento en el que nacimos, porque todos sabemos que hay un desplazamiento, y si no lo sabemos, les cuento, hay un desplazamiento de eh, en relación del movimiento del Sol en relación a los días del año. O sea, sí, los 12 Entonces, meses. por eso es que tenemos el año bisiesto. Entonces, precisamente ese sobrante nos hace que astrológicamente y o astronómicamente y de acuerdo a nuestro calendario y el horario, no sea exactito el momento de nuestro retorno solar. O sea, si yo nací por ejemplo, nací el 24 de julio a las 3:45 de cierto año, entonces el siguiente 24 de julio, a esa hora no va a ser mi retorno solar exacto, va a ser unas horas antes o unas horas después, hay un leve desplazamiento y a veces llega a ser hasta un día antes o hasta un día después. ¿Por qué es tan importante saberlo? Porque hay un ciclo que se le conoce como el ciclo de los 52 días. Ese ciclo de los 52 días divide el año en 7 partes y cada una de esas partes nos está relacionada con un planeta. Obviamente, de nuestro cumpleaños del retorno solar y los siguientes 52 está relacionado con el Sol. Y es un momento de iniciar. En la astrología védica se estudia más a fondo y cada periodo tiene un nombre védico, que ya después platicamos de ese ciclo de los 7 periodos del año. Pero aquí nos interesan 2 periodos de esos 7. El primero, que es el que inicia, y el último. El último, según esta forma de dividir el año, los 52 días antes de nuestro cumpleaños, relacionado con Saturno. En ese periodo relacionado con Saturno, nosotros estamos en un proceso de construcción, se le llama. Es buen momento, es el momento de cosecha de todo lo que se trabajó y todo lo que se procesó en el año, y, pero no es momento de inicios. O sea, sí podemos arrancar algo que venimos trabajando todo el año. Pero si queremos que esas cosas perduren, como ese proceso, esos son días de cierre, en esta forma de ver el año de nuestro año personal, dividiéndolo en 7 años, habla de 52 días. Viéndolo de otra forma astrológica, es un mes antes, porque, o sea, son 30 días antes, porque es en un recorrido del Sol, digamos que en el momento en que llega a ese punto que les decimos al retorno solar, ese punto que está marcado, inicia un nuevo ciclo, es nuestro año nuevo. De hecho, todos los rituales que hacemos en Año Nuevo se deberían de hacer en el cumpleaños. También de igual manera. Exacto, o también los hacemos, ¿no? Podemos hacerlos, hay muchos inicios para limpiar, para depurar, para arrancar, tenemos muchos puntos, pero el mío, el personal, el que me pertenece, el que está diseñado únicamente para mí, es mi retorno solar. Y cuando llegamos a ese punto, entonces, digamos que es un punto cero, e inicia un zodiaco, una rueda zodiacal personal. Entonces, los 30 días antes, hablando del camino de los planetas, pues el Sol estaría en el área de casa 12, en el área de soltar, en un área oscura. No es momento para soltar. Y igual, desde otro punto de vista astrológico, la conjunción cuando se va acercando, miren, aquí no ven mi dedo y lo estoy moviendo, y aquí ya lo ven, y ya se acercó, y luego se mueve para acá y ya no lo ven, se sigue moviendo, pero ya no lo ven. Entonces, esta parte donde ustedes lo ven, se le conoce como orbe. Este lo está viendo y es que faltan mis muñequitos. Este planeta lo está viendo, llega, se juntan
y luego se va. Sigue su camino, no lo estamos viendo y este tampoco ya lo ve. Esto se llama orbe. Y si le damos un orbe de 10 grados y el sol se mueve 1 grado por día, entonces pues son 10 días antes y 10 días después de mi cumpleaños, en donde se da este encuentro de mi sol natal con el sol que va caminando. Claro. En este punto, o sea, los 10 días sí son críticos, son básicos y son muy importantes. Viéndolo desde el punto de vista de verlo como una rueda nueva, entonces son 30 días y desde el punto de vista del ciclo de los 7 periodos, son 52 días. El chiste es que antes de nuestro cumpleaños estamos desganados, estamos sin mucho ímpetu, ya la energía se bajó. No es una depresión como tal, tampoco es que no se puedan hacer cosas, no se puedan iniciar, les repito, si se viene trabajando algo y dices, ya llega mi periodo de Saturno, de mi cumpleaños, ya no hago nada, ¿no? Ya, valió. Suelto. No, sí, ya, sí, qué pena, ya no se pudo. No, o sea, si lo vienes trabajando desde hace un año, obviamente vas a concluir y es un periodo fantástico para cosechar y concluir cosas que llevas trabajando durante todo el año. Y hay momentos y hay tránsitos en que se quedan hasta más tiempo, ¿no? Hay retornos en donde las posiciones del sol nos dan un proceso más largo y nada más arrancaste durante ese primer año y te queda todavía una estela. Acuérdense que los planetas son como las olas, en lo que uno va y otro viene y pasa. Entonces, y constantemente se están moviendo. Por eso les decimos que es como un baile. En lo que está generándose un paso de baile, está terminando otro y estás preparando el siguiente y así es ese movimiento y no para. Entonces, por eso no es tan específico esos 52 días. Los 10 sí ya se encontraron. Ya ahí sí, ni le hagas, no inicies nada. Pero conociendo ese proceso, es un periodo de limpieza, es un periodo de cierre, es hasta cierto punto un periodo de luto, porque además, y ahí tenemos la promesa de la plática de hoy, es que les vamos a comentar que nosotros tenemos una carta natal. Eso somos, es nuestro diseño. Si tú eres cuadrado, toda la vida vas a ser cuadrado. Si tú eres redondo, toda la vida eres redondo. Si eres triangular, toda la vida eres triangular. Si mides 58 metros toda la vida, vas a medir 58 metros. Si mides 2, si mides 25 centímetros, ese es tu diseño. No es. Miren, es como este cristalito con sus aristas y demás. ¿Qué tal? No va a cambiar jamás, aunque, o sea, lo rompes, le quiebras, le haces, pero es el cristal, tiene su forma y la forma básica no cambia. Así somos. Imagínense que esta es nuestra alma, nuestra esencia, y esta es nuestra carta natal. Y es blanco. Y nace con un ascendente. ¿Qué ascendente eres tú? Virgo, yo soy Virgo. ¿Virgo? Un ascendente Virgo. Es un ascendente de tierra, ¿no? Sí. Entonces, el ascendente de tierra, vamos a ponerlo verdecito. Entonces, sale. Oye, es que tengo juguetes, estoy feliz porque me prestaron unos juguetes. Sí. Entonces, tenemos un ascendente de tierra. ¿Y cómo te matiza? Tú eres un alma verde. Sí se ve el cambiecito de color, ¿verdad? Sí, ahí está. Ahí está, miren. Ahí está el color, te matiza de tono verde. Pero, ¿qué crees? Que cada cambio de retorno solar, cada retorno solar, cuando llega a ese punto y se crea una carta nueva, los planetas van a estar como están en el tránsito, ya no están como el año anterior en que naciste o los años, hace muchos años cuando nacimos, ¿no?
Sí, claro. muchos años atrás cuando naciste, ya se movieron los planetas. Entonces, Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón van a estar en su punto en donde está en ese momento el tránsito. Ujú, Y lo que decíamos, por ese movimiento, por esa diferencia de horas y no va a ser exactamente a la misma hora nuestro retorno solar. Entonces, este año, ujú. no he visto tu retorno, hay que verlo. Hay que ver. Pero supongamos que te toca un elemento agua. Entonces vas a estar matizado de otro color. El alma no cambió, tu ascendente no cambió. Ujú. De hecho, ese matiz, lo que vamos a tener es esto. Y bien divertida la, Sí, está muy ¿ves? entretenido. Tenemos, no es completamente azul, no es completamente verde, no, creo que de aquí no se ve. Es translúcido, Sí, con nos da una combinación de ambos colores. O ajá. sea, sigues siendo, tú sigues teniendo ese verde, pero estás matizado. Eso es lo que nos hacen los planetas y eso es lo que nos da cada ciclo. Ujú. Entonces no estamos puros. Por eso te comentaba eso de que la compatibilidad y es que tu signo con mi signo sí, pero hay muchas cosas que ver aparte. Ya nada más la diferencia de este de elemento en el ascendente que te toca cada año, y eso es totalmente personal. Para eso sí hay que revisar cada quien porque es tu proceso nada más. Hay que revisar el retorno solar personal. Y Perfecto. en ese proceso, el sol enciende además, déjenme apagarlo, ahorita seguimos jugando con la lamparita. Sí, ahorita seguimos hablando de los ascendentes. En ese proceso, el sol personal Ujú. también cambia de importancia. El Sol es la única estrella en nuestro sistema solar y en el sistema que trabajamos astrológicamente. Bueno, se trabajan con otras estrellas, pero bueno, ese es tema Es aparte. importante. En la cuestión tan personal, el Sol emana y los demás planetas reflejan la luz del Sol. Ujú. Entonces, en nivel de importancia, pues sí, el patrón es el Sol. Sol. Entonces, en la carta se divide en los signos zodiacales Ajá. y en 12 zonas, que son las 12 casas de importancia en nuestra vida. Cada una representa algo. Entonces, por ejemplo, tú naces, sí, eso sí no me acuerdo, pero alguien nació con el sol en casa 3. Yo soy en casa. Entonces, casa 3 está relacionada con la comunicación, con los hermanos, con la zona, con la educación básica, con la escritura, con los Ah, viajes es casa. cortos. Entonces, su misión de vida está enfocada en los temas de vida de casa 3. Eso siempre va a ser. Y es, como les decía, igual con el color, ese color verde, ¿no? O ahí sería a lo mejor un amarillito. Es un escritor y es un maestro, porque trabajo con niños también está muy relacionado con casa 3. Y ahí está su sol y ese es. Entonces estamos hablando de un maestro de educación básica con el sol en la casa 3 en Géminis además. Entonces le gusta escribir. Y, pero cada año le matiza. Entonces, pues es alguien que trabaja con niños y demás. Pero en uno de sus retornos solares está el sol en casa 8 y el sol en casa 8 son misterios. Y habla de la sexualidad también, son los procesos de muerte, de transformación, el dinero de otros. Entonces, de repente, alguien que vive escribiendo historias para niños o haciendo material para niños, le nace ponerse a estudiar a Lovecraft y lo ves aquí con su cuervo también y va a las noches de Poe, de las cafeterías y se pone a escribir con una temática diferente. Sigue escribiendo, es el mismo escritor. Su público cambió o su interés en ese año cambió. Ujú. Su fuente de inspiración cambia y lo necesitas, sientes ese cambio. Ujú. Hay temporadas en
que tenemos una fascinación por las películas de terror y queremos consumir demasiado y estamos con los zombies y la sangre, ¡psham! Toda la agresión posible y ay, hasta te relaja. Y hay otras épocas en donde no lo aguantas. Ajá. Está muy relacionado con el sol, bueno, más que el sol, con la luna y el ascendente del retorno solar. Les repito, porque es importante conocerlo para ver nuestros biorritmos, para ver que tenemos oportunidad de otras posibilidades. Ahorita vamos a hacer un recorrido rapidísimo de lo que sería el sol, que nos activa en cada casa en el movimiento solar, que sería también lo natal, ¿no? Claro. Entonces, el sol, que es el que emana, y regularmente estamos como que en un ciclo de elementos, fíjense, si digo de modos. Si yo nací con un ascendente fijo, Ujú. gran parte de mi vida voy a estar en el ciclo de retornos de ascendentes fijos. Y se va modificando, se va cambiando porque va moviéndose y después va a entrar a un ciclo de elementos cardinales o de elementos, sí, cardinales. Y Posiciones después de elementos, acuérdense que los signos fijos son de mitad de estación, los signos cardinales. cardinales son de inicio de estación y los otros son de final de estación. Entonces nos da otras características. Los mutables son de final de estación. Entonces, o estoy en un ciclo de que quiero iniciar cosas en algún momento, o estoy en un ciclo de los signos que están fijos y son necios y de aquí no me muevo, o Ujú. de los signos que son la flexibilidad entre una estación y otra. Claro. Y después cambia. Entonces, también tenemos ese ciclo, ese ritmo de ciclos. Y más o menos tenemos el mismo, les digo, a menos que cambiemos de ciclo, se va dando, es como un movimiento suavecito, suavecito, suavecito que va Se va adaptando. desplazando. Sí, entonces depende del grado en el que estés, en qué punto de tu vida se te va a desplazar ese ritmo de signos. Entonces, tus prioridades cambian. Las Por expectativas. eso, también por eso es que es importante saber que, ok, lo que inicié en el año, lo que vengo haciendo desde mi cumpleaños pasado, pues sí lo voy a terminar, ¿no? O sea, hay que tener constancia también, si no, don Saturno se enoja. Pero si quiero arrancar algo en estos días previos a mi cumpleaños, Ujú. mis prioridades van a cambiar después. Entonces, a lo mejor ahorita, no sé, estoy Un negocio. con un ascendente Libra, entonces es que la pareja, no, o por ejemplo, estuve con un ascendente Capricornio, el trabajo y todo, y sí, yo, y a partir de ahora quiero subir y quiero eso, ese va a ser todo mi año, ¿no? Porque estoy matizada, me puse el traje, porque además es como, imagínense que nos regala un vestido, un vestuario, un traje cada año, ¿no? Entonces, el de Capricornio es acá todo muy ejecutivo, muy serio, un traje sastre negro, impecable, bien planchado, todo almidonado, tieso, tieso, tieso. Sí, no es nada cómodo, pero qué imponente me veo, ¿no? Y todo el mundo te voltea a ver porque te tienen que ver cuando con el ascendente, con Capricornio, y dicen, sí, mira, es que es la licenciada, no sé qué, ¿no? O así es que es el jefe de marketing, de quién sabe qué tanto, o es el líder es el community manager de Somos Life, entonces hay que caerle bien, hay que... Muy bien. Sí, y todo encorbatado y todo acá, ¿no? Dices, no, sí, es que a partir de este momento mi vida va a ser mi profesión y no voy a perder la visión de lo que quiero. Y el siguiente retorno solar, sopas que eres ascendente Libra, entonces, ay, ahora quiero un novio. Ujú. Ahora quiero A una ver, relación, ahora me importan otras cosas. Oye, pero la profesión y tu traje, no, ahora me quiero ver bonita, que esa cosa almidonada que traía, yo me la puse, ya me la de quité. repente así es el cambio, ¿no? Ujú.
y antes del cumpleaños, como que ese traje se va deshaciendo, se va desmoronando. ¿Se acuerdan de esos cuentos, de esas representaciones del cuento de Navidad de Charles Dickens? Ujú. Donde ves al año viejo y que se está deshaciendo, ya se está Sus andrajos están consumidos. desmoronando, sí, o se diluye, o todos los efectos que le ponen de acuerdo al director. Ajá. Y llega el año nuevo que es un bebé, ¡ya! Todavía no sabes qué va a pasar. Exactamente nos pasa lo mismo con nuestros retornos. ¡Ay, espérenme tantito! Se cayó el escenario. Se cayó el escenario. Bien. Espérenme un segundito. Sí, mientras vamos a darles una retrospectiva a lo que es el retorno solar, digo, haciendo como un énfasis en toda esta situación. El retorno solar, bueno, va de acordes como una revolución social conforme va nuestra carta natal. La carta natal todos la tenemos de un inicio cuando nacemos. Estamos marcados Ya, aquí no pasa nada. por un equinoccio, por una marca, ¿no? En este caso, un signo zodiacal, un servidor es Leo, nuestra querida Shana Luz es Tauro, todos tenemos una ascendencia zodiacal. Sin embargo, la carta natal nunca se deforma, nada más se va matizando conforme el retorno social, el retorno solar, perdón. La situación que nos explica Shana Luz es que cada año, cuando llega nuestro retorno solar en cada cumpleaños de nosotros, se va dando una nueva renovación. Estamos por dejar una vestidura toda rasgada, estamos por empezar una vestidura nueva, pero bueno, también los planetas, las lunas y todo lo que equivale al universo es lo que nos va dando matiz. Recomendable es que, bueno, lo que iniciemos ya casi justo a fecha cercana a nuestro cumpleaños, es hacerlo de manera decidida, y si no lo estamos, mejor no hacerlo, porque si no, no se consolida nada. Cuando llega ese retorno solar y se da el cenit para nosotros, para nuestro signo, para nuestra esencia, cambian las prioridades automáticamente. Entonces, si yo me quería vestir de azul antes de mi cumpleaños, después del retorno solar va a haber un cambio y bueno, ahora me voy a querer vestir de verde, ¿no? Porque mis prioridades han cambiado. Entonces, por ahí va toda esta ascendencia, todo este efecto que tiene el retorno solar sobre nosotros. ¿No es así? Así es, sí. Mira, más que hacerlo de forma decidida, te digo, es un proceso que ya llevábamos antes. No es momento, ese periodo de los 52 días o un mes o 10 días antes, no es momento de, ay, fíjate que en este momento me llegó la oportunidad de irme y mudarme y no, espérate, tranquilo, no. Como estamos tan desesperados de que todo se está cayendo, de que todo se está deshaciendo, de que no se me ha dado nada desde hace un mes, y ya voy a llegar a mi cumpleaños, además entramos a la crisis, ¿no? De ya voy a cumplir 30 y tantos, ya voy a cumplir 40 y tantos, ya voy a cumplir no sé cuántos, y no he hecho nada, y de repente se llega a atravesar alguna oportunidad y Ujú. dice, ¿sabes qué? Me voy, antes de mi cumpleaños me voy a trabajar a alguna playa, ¿no? No, esa desesperación, si no, porque no es algo que va a perdurar, Ujú. porque es un proceso de desacero. Ah, ¿qué crees? Conocí a alguien y me voy a casar en una semana, antes de mi cumpleaños. No, no te cases cerca de tu cumpleaños nunca, y menos antes, ¿no? Porque es un proceso de deshacer, es un proceso de destruir. Entonces ya y andas con jirones, andas con un traje que ya no te queda, que creciste tú para ese traje o Ajá. que se agrandó mucho, lo aflojaste mucho y ya no te va a servir. Entonces, espérate. Hay cosas en la vida porque hay tránsitos muy importantes que sí te van a dar una prioridad nueva Ujú. o van a tener una relevancia en tu vida. Entonces, si hay cosas que hay personas que van a llegar, no importa el momento, puede ser un día antes de tu cumpleaños, van a llegar y te van y a lo mejor llegaron para quedarse, pero espérate a tomar una decisión después de tu cumpleaños. Eso es muy importante, que no te lleve esa desesperación que tenemos antes del retorno solar,
es precisamente porque no comprendemos ese ciclo. Es como, oye, es que está nublado, pero quiero salir. Pues sí, pero te vas a mojar porque va a llover. Espérate a que termine la lluvia. No, pero es que yo quiero salir, pero está nublado y está muy feo el sol. Y es que, pues sí, deja que llueve, ya después sale el sol, te lo juro, te lo prometo. Salvo en algunos lugares que más promete y no sale. Pero, o sea, sí, va a haber un momento en que te va a salir el sol. Respeta tus ciclos. Eso es muy importante. Por eso es que les vamos a hablar rapidísimo de el ciclo del el sol en cada una de las casas y para que vean que cada año les puede caer en una de estas casas. Entonces, cada año podemos tener una prioridad de ese tipo. Ya para saber cómo está mi retorno, cómo es mi cumpleaños, pues sí hay que ver la carta natal y el retorno de este año. Y a veces también es bastante, o el retorno del que sigue. Ah, porque también hay otra cosa Ujú. bien importante. Es algo que yo no lo practico mucho. Yo soy de la corriente de astrólogos que no está muy a favor de hacer eso. Ajá. Pero les decía, tú tienes el sol en un lugar. Por Ujú. ejemplo, hablando de este ficticio maestro que era de primaria Ujú. y escritor, que escribía cosas para niños porque tiene el sol en la casa 3. Y le llega el sol en la casa 8 y de repente llega un año y con su astrólogo de cabecera y dice, oye, ¿sabes qué? Que estoy haciendo una tesis para un doctorado y quiero que este año nada me distraiga y enfocarme a, a hacer mi tesis. Ayúdame, porque también para eso sirve la astrología, ¿no? Entonces, y se acerca su retorno solar. Entonces, este ficticio maestro, quién sabe cómo, porque pues, tiene medios para viajar. Entonces, el astrólogo de cabecera del maestro le dice, ¿sabes qué? Vamos a moverte tu retorno solar a, en vez de que te caiga en casa 8, que te caiga en casa 9, el sol. Ujú. Entonces, si tú te mueves de un uso horario a otro en el mapa, puedes cambiar la casa en donde cae el sol y la casa en donde cae el ascendente. Ujú. Por ejemplo, en este caso específico de nuestro profesor que quiere enfocar su vida y que pues sí le conviene la casa 9 Ajá. y no andar con pensamientos eróticos durante el año, entonces, o alguien que se va a casar y quiere enfocar a la relación de pareja o ver, o sea, hay zonas que se pueden activar. Entonces, se programa que la persona pase su retorno solar. Para eso es importante el análisis y hay gente que va a consultarlo desde muchos meses antes para programar sus viajes Mm. en dónde me cae el sol para este tema. Eso se puede hacer. Quiero vestirme, o sea, puedes diseñar tu traje y Ujú. puedes ver qué área de tu vida se va a activar. Si tienes los medios y puedes viajar y puedes pasarte, la que yo me sé, la parte teórica que a mí me enseñaron es pasar 24 horas antes y 24 horas después del punto exacto del retorno solar en un lugar específico, igual y donde lo que tú quieres mover y activar y demás, Ujú. te tienes que ir a Hawái, pues padrísimo, o a lo mejor te tienes que ir a Siberia, o nada más te tienes que mover tantito a Tijuana, o Al sur. sí, o sea, es verlo, ¿no? Y es estudiar varias cartas, pensarlo, ver en el mapa, Ujú. contar, para ver más o menos para dónde, ¿no? No es hacia arriba y hacia abajo tanto en el mapa, sino es de izquierda a derecha, es cambiar de usos horarios. Entonces, ese movimiento de uso horario te cambia de casa, porque las casas están relacionadas con los horarios. Perfecto. Eso se puede hacer, te repito, yo no voto mucho por hacer eso o hacerlo tan seguido, porque alguna vez vi un caso de una persona que movió, cada año se movía y huía y quería estar cambiando todo el año el retorno. ¿Qué pasó? Llegó un momento en que se enfermó y ya no pudo.
y la vida le dio el vuelco de, o sea, has estado huyendo a una lección que ¿Qué tienes tienes que que aprender? trabajar. Ujú, exacto. Entonces, ya no te puedes mover, órale, quédate. Se me hace muy interesante y muy curioso que este año nadie ha podido hacer eso, no se puede hacer. A eso se le llama relocación del retorno solar. Nadie ha podido hacer relocación de retorno porque no podemos viajar. Y Claro, Saturno está muy implicado en todos los procesos y los tránsitos actuales. Entonces, eh, esos procesos y esos tránsitos se mueven, o sea, los tienes que vivir, quieras o no. Ahorita todos estamos o obligados a, a pasar donde nacimos o donde vivimos, o hay gente varada también en otros lugares, ¿no? Que ya no pudo tenemos. regresar a sus casas Ujú, para pasar su retorno solar. Entonces, todos, este año, nada de relocación. Tú estás en donde tienes que estar. perfecto. ¿Por qué? Porque don Vamos a pausar Saturno y don rápidamente Plutón. porque se nos va a terminar. Vamos a una pausa rápido para seguir hablando de Claro esto que sí. y continuamos para que podamos renovar unos minutitos más. No se nos Ok, vayan, no se desconecten, perfecto. está interesante esto. Perfecto, pues ya estamos de regreso después de este pequeño corte para enlazarnos unos 10 minutitos más y bueno, seguir platicando, ya darle el tema, la estocada final, bueno, no final porque se van a quedar los temas abiertos para hablar esto acerca del retorno solar, que es interesante saber cómo nos viste, cómo nos matiza cada año. Todos tenemos un cenit el día de nuestro cumpleaños y de ahí las prioridades van cambiando conforme a nuestra ascendencia, nuestras casas y obviamente la carta natal. Recuerden que la carta natal es una lectura indispensable para saber qué características tenemos cada uno, porque bueno, todos tenemos un signo, todos tenemos una forma de pensar, de actuar, de evolucionar, pero no todos somos iguales o no todos lo percibimos igual. Entonces, para esta lectura de carta natal, nuestra compañera Shana Luz puede hacer una lectura ya sea a distancia, puede hacer una lectura presencial y bueno, ahí determinar realmente conforme a tu signo zodiacal qué carta natal, qué te está marcando de por vida, cómo están tus características definidas, hacia dónde puedes ir, qué es lo que puedes aprender y cómo te puedes ir matizando cada año. ¿Cómo ves, Chanel? Sí, fíjate que sí es interesante tener, conocer tu carta cuando la abres y lo bellísimo, bueno, finalmente cuando entras a la astrología te haces un estudiante eterno, o es Ajá. parte de mi naturaleza por mis nodos, pero sí, pero cada vez que la abres ves algo distinto y ves cosas distintas, es como
como abrir un libro y cada vez que lo abres te da una hoja nueva y otra hoja y otra hoja. Y es un proceso, aparte de ver tus ciclos, tus biorritmos, de ver tus predicciones, de ver tus tendencias, es una herramienta de autoconocimiento. Ujú. De repente hay cosas que el entorno, por aspectos a tu ascendente, te dicen, los niños bonitos no hacen eso, o las niñas bien no hacen las cosas así, Claro. cuando es algo que tú tienes que oírlo para que sea una fuerza en contra y lo fortalezcas y al final digas, bueno, esto soy yo Ujú. y ya son herramientas que hay que aprender a usar. Y a veces para aprenderlas a usar, pues hay energías y fuerzas en contra que no nos dejan manejarlas mucho, pero Ujú. es para que nosotros luchemos para, para desarrollarlas. Y hay otras que el mismo entorno nos empuja y nos estimula a desarrollarlas muy bien, Ujú. aunque no quiera, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante conocer todas esas herramientas y darte cuenta, bueno, sí, esto no es mío. O sea, sí esto lo tomé de mi familia y no es algo natural en mí, pero esto otro sí, y Ujú. está ahí escrito en mi carta natal. Ujú. Entonces, para separar el trigo de la paja te ayuda mucho en ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso es que es una herramienta de autoconocimiento y por eso es que muchos lo usan desde el punto de vista terapéutico. Ujú. Más allá de que sea terapéutico o no, te repito, te ayuda a separar la paja del trigo. Igual, conocer el retorno solar, pues es como llegar a un curso de verano. Es decir, hay un juego todo el curso de verano de la búsqueda del tesoro. Aquí está la búsqueda del tesoro. Ajá. Tú dices si buscas todo, si te dedicas a nadar, si te dedicas a la clase de manualidades, si te dedicas a jugar o te dedicas a la búsqueda del tesoro. A lo mejor puedes seguir todos los puntos o a lo mejor nada más consigues 2 o 3 porque son los que te interesan de esa búsqueda del tesoro. Eso es el retorno solar y así es cada año. Nos cambian el juego y nos cambian en dónde están las pistas y Claro. las cosas a conseguir cada año. Entonces, bueno, les repito, vamos rápido con el sol. El sol en la casa 1, que es en la casa del yo, Ujú. está hablándome ahí hay un choque, hay gente hay una corriente que te dice que no es muy bueno el sol en la casa 1, es mucha fuerza, es mucha luz y es mucha luz hacia ti. Si tiene aspectos negativos, todo lo va a traer para ti. Eres el punto, el foco de atención de todas las cosas que pasen y de todos los aspectos astrológicos que están en tu carta. Entonces, si tiene muchos aspectos de tensión, pues sí puede haber situaciones un poquito difíciles. Y si tiene aspectos positivos o el signo en el que está muy bien, te va a dar una vitalidad muy fuerte, pero o sea, con el sol en casa 1, el protagonista eres tú definitivamente. Con el Claro. sol en casa 2, el protagonismo lo toma el dinero, la economía, cuánto valgo. En ese año es muy bueno para transacciones económicas, para poner tu negocio, para materializar cosas, para hacerlas tangibles. Entonces, si tienes un sol en la casa 1 o si mueves el sol a una casa 2, entonces van a haber situaciones enfocadas directamente con la economía, pero si tiene aspectos negativos, pues Ujú. ahí hay que ver que Júpiter esté bien y demás, o hay años a lo mejor en los que sabes que no te conviene irte a casa 2 este año. Casa 3, como hablábamos de nuestro personaje ficticio, es la comunicación, es la educación básica, la educación primaria, los niños, la escritura, los viajes cortos, entonces a lo mejor te vas a andar de Cuernavacazos o a lo mejor hasta Acapulcazos, estar yendo a lugares a los que viajas mucho. Ajá. Hay mucho movimiento y tienes necesidad de estarte moviendo, estar saliendo y las cosas se te van a dar para que así suceda. Ujú. Entonces, ahí pues Mercurio, ¿no? Hay que ver, porque si te ponemos el sol en la casa 3 y tienes a Mercurio retrógrado, pues No, no, sí van a ser terribles los no. viajes sí. Entonces,
pero la casa 3 está muy relacionada con los movimientos. La casa 4, ahí te vuelves hogareño, ahí quieres estar adentro de tu casa, las situaciones familiares cobran importancia, a lo mejor decides tener tu casa, decides mudarte con tu pareja y hacer una familia, está muy relacionada. Casa 4, casa 5 y casa 7 está muy relacionada con la necesidad de tener hijos. Casas 4 porque es familia. O sea, a lo mejor quieres familia o hacer familia, o te la pasas haciendo las cenas familiares y cuando dicen, ay, ¿en dónde vamos a hacer la fiesta, el cumpleaños de la tía? No sé qué, ya en mi casa. Y todo el año te la pasas así, ¿no? Es el hogar, hay una necesidad de encender el fuego del hogar o tú lo enciendes para otras personas. Claro. En casa 5, ese año es año de diversión. La casa 5 está relacionada con los noviazgos, con los noviazgos, con esa primera parte de la relación, con los encuentros, con la creación, con tu creatividad, estás muy, muy alegre, estás muy fértil. También hay mucha fertilidad, puedes materializar ideas, planes, proyectos o humanos. Entonces, yo he visto, por ejemplo, mucho cuando está la luna, el sol, Venus o Urano en casa 5 en un retorno solar, hay niños. ¿Qué tal? Va a haber niños, sí. Entonces, o va a haber un proyecto, o más tu bebé, ¿no? O sea, a lo mejor tienes un proyecto, un libro, un disco, una clínica, algo que es tu bebé, se va a materializar ese año. Pero con Urano, sí, protégete porque de una forma puede haber un embarazo no deseado, por ejemplo, cuando está Urano ahí. Entonces, la casa 5 es donde donde se materializa tu creatividad, pero también donde disfrutas y donde te diviertes. Entonces estás muy alegre y muy propenso a que haya un embarazo no deseado por andar de ojo alegre con el sol en casa 5. Entonces, es un año muy divertido para disfrutarse, pero pues ten cuidado, ¿no? Porque el exceso de diversión de casa 5 te trae consecuencias. Casa 6, cuando estás en casa 6, la importancia viene de tu salud. Entonces, o te enfermas porque tienes que aprender a cuidarte, o hay por ejemplo, con Marte en casa 6 vienen procesos febriles de repente. Con el sol en casa 6 se siente la persona como que estoy dando de más, tengo que estar entregando, tengo que estar agachándome. Ahí lo que hay que aprender es a ser servicial, porque si te vas hacia la parte servil y te conviertes en un subordinado de los demás, el sol en casa 6 sufre muchísimo y se enferma. Entonces, no quieren clarasol, aquí están vendiendo clarasol ahorita en mi casa. Entonces, el sol en casa 6 te empuja hacia el servicio, hacia ti mismo y hacia los demás. La gente te busca mucho o también lo disfrutas, ¿no? Llega un momento en que el voluntariado te llama muchísimo cuando estás con el sol en casa 6. El sol en casa 7, quieres pareja, o te asocias o buscas a alguien ahí, busco a los demás, veo con quién voy a convivir y con quién voy a trabajar, y esa persona cobra mayor importancia en tu vida, como que se hace a un lado el yo por el otro. Entonces, cuando el otro toma protagonismo en mi vida, el sol en retorno, más bien el otro toma protagonismo en mi vida con el sol en casa 7, ya sea en sociedad o en matrimonio. A lo mejor ahí es cuando te dan ganas de casarte, ¿no? Ya ahí, pero también te ves a ti a través del otro. Entonces, no siempre es romance pleno y como nos lo han enseñado, sino es un proceso de aprendizaje a partir del otro. Entonces, es cuando viene lo divertido realmente de lo que es la relación en pareja. El sol en casa 8, a veces lo que recomiendan es moverlo de ahí porque es un proceso de muertes y transformaciones. Entonces es bastante común
que venga un proceso de cierres, a veces vienen fallecimientos de familiares, no siempre, por eso la gente le oye mucho al sol en casa 8, pero también son procesos de autodescubrimiento, de cierre de ciclos. O sea, a lo mejor si tú estás en una situación que no has podido salir, que no has podido sanar y caes en el mismo trabajo, con la misma persona, en la misma situación, hay alguien que siempre está en un círculo vicioso muy negativo para ti, el sol en casa 8, ese año es tu año para mandarlo al por un tubo y Claro. cerrarlo, sí. O sea, ya, termina, cierra, muere a esa situación para iniciar otra nueva. Entonces, también no es tan difícil. Si hay un proceso de enfermedad y demás, bueno, hay que tener muy en cuenta, el sol en la casa 8 te va a quitar vitalidad. Ya suéltalo, ya no tienes, te quita la fuerza para que sueltes algo que ya no debes de estar cargando. Ujú. Entonces, por eso la gente lo oye mucho, porque el sol no está tan vital en ese signo, digo, en esa casa. Ujú. El sol en casa 9, como veíamos con nuestro profesor, eh, cobran importancia los viajes, te puedes ir al extranjero, es el año en el que a lo mejor dices, agarro mi mochila y mis sandalias de llanta, de suela de llanta y me voy a recorrer de aquí a la Patagonia. Entonces, cobra importancia todo lo que tiene que ver relacionado con lo de afuera. A lo mejor no te vas de mochilero, pero empiezas a tener relaciones con personas, cobran importancia para ti personas del extranjero, a lo mejor te interesa aprender otra lengua o empiezas a pensar en tu empresa, en proyectarla hacia otros países. O sí, o sea, o a lo mejor empiezas a trabajar con comida extranjera y te dedicas a hacer sushi. Eh, No sí, estaría todo ese tipo de cosas, sí, están relacionadas, pues es algo extranjero. O conoces a una persona del extranjero y cambia tu vida, ¿no? Eh, ¿De dónde lo invocamos? ¿A dónde te mandamos para que tu sol esté en la 9 o Venus en la 9 en este retorno? Ya estás diseñando tu retorno solar, ¿verdad? Sí, Entonces, hay que empezar a hacerlo, porque si no, sí, entonces, pero también pueden cobrar importancia las situaciones espirituales, a lo mejor te metes más de lleno a yoga o tienes una búsqueda más intensa de Dios desde el camino que tú elijas, una situación más de contacto con tu filosofía personal, con eso que te reconecta, con lo que te religa con la deidad, que es la verdadera función de la religión. O tienen importancia las situaciones académicas de alto nivel como las cuestiones universitarias, ya sea que quieras terminar la carrera, que quieras terminar la tesis, que te metas a hacer una maestría, un doctorado, algo seglar. porque sí, hacia allá todo eso está relacionado con casa 9. Con casa 10 es la profesión. La profesión es mi lugar en el mundo, es cómo me ven. Entonces es en donde tengo el foco y tengo el cenit encima de mí. Ahí regularmente el retorno solar es a mediodía, fuerza, y el sol está en el cenit. Entonces es cómo me proyecto yo hacia la sociedad, qué soy, quién soy, cómo me ven. Por ejemplo, yo soy una astróloga que trabajo con muñequitos, ¿no? Pero también otro año soy una guionista, o otro año soy titiritera, otro año voy a ser cocinera, ¿no? Y voy a hacer mis videos de postres en YouTube. Otro tal año es cómo me veo. El sol en casa 10 nos habla de la profesión, o sea, no el título universitario que tengo atrás, ese es de casa 9. Y el proceso que me llevó ahí es de la 3 a la 9. La casa 10 es quién soy, cómo me veo y cómo me presento. Casa 11 es el colectivo, ahí cobran importancia mis amigos, mis grupos sociales,
en donde me muevo, también las innovaciones, a lo mejor situaciones tecnológicas. Ahí hay una relación entre la 9 y la 11, cosas fuera de lo común, situaciones, por ejemplo, ahí también te pueden llegar personas del extranjero, no por el hecho de ser extranjeras, sino por el hecho de ser diferentes. A lo mejor tú eres Sagitario o tienes tu sol natal en casa 9 y siempre estás con orientales. Ujú. Y tu vida se desarrolla y tu ambiente es todo oriental, o a lo mejor eres Krishna y todo alrededor de ti es muy hindú. Entonces, pero llega el sol a casa 11, tu alrededor cambia, entonces ahora te vas con portugueses que no tienen nada que ver ni con los chinos ni con los hindús, con alemanes o con brasileños. Entonces, o sea, te cambia el tipo de gente. O, por ejemplo, aquí estamos acostumbrados a, no sé, convives con mucho creativo, con mucho artista y demás, ¿no? Pero de cierta tendencia. Entonces, mi sol en casa 9 de repente me llega a trabajar con un colectivo de música dark, que no es mucho mi onda, pero sí te lo cambia. Esos son los movimientos de casa 11, o sea, te mueve y te lleva porque finalmente está relacionado con Acuario, con Urano, y colectivos grandes. O a lo mejor te relacionabas mucho, te gusta la política y andas mucho con cierta tendencia de partido y andas en cierto tipo de marchas y ¡pum! Por circunstancias de la vida, Cambia. o toma importancia y ahí andas en los movimientos y demás, y si Urano está implicado, te cambia. Ujú. Sí, ahí ¿Pueden sí. ser cosas tecnológicas? Sí. ¿Puedes seguir en la misma línea o puede haber un movimiento si está implicada, por ejemplo, hablamos casa 9, filosofías, y casa 11, si hay algún aspectillo por ahí, hasta de partido, te cambia. Esa es la importancia de las casas y cómo nos está moviendo. Y les digo, cada año somos distintos. Cada año nos mueven ese tipo de cosas. Y finalmente casa 12, el sol en casa 12 no es muy recomendable por lo mismo de casa 8. Ahí te baja toda la vida. Casa 6, casa 8 y casa 12, la vitalidad baja. Son años, en casa 12 es año de encierro, es un año monástico, es tu verdadero año sabático en donde enciérrate. Si no te encierras, puedes tener un proceso de enfermedad. Si no, o si se vibra en una situación más baja, puede haber hospitalización o hasta encierros carcelarios, porque es un año de insight, de estar adentro. Entonces, por eso es que a la gente no le gusta mucho y de repente le huye y obviamente mueven. Pues aunque sea a Veracruz, alcanzo a sacarlo a casa 1 o a casa 11, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos es lo que te ayuda a la relocación, pero también el sol en casa 12 te ilumina el pasado, te ilumina el karma. O sea, es una muy gran oportunidad el sol en casa 12 si lo trabajas. Pues si lo trabajas, no importa en qué nivel, no importa cómo, pero si lo trabajas y lo aprovechas, estás iluminando el pasado. Entonces también es un proceso de cierres para ti y es un proceso en donde tú puedes deshacerte de muchas cosas porque no te vas o sea, no es un año para lanzarte al estrellato, ¿no? Es un año de consecuencias. Pero pues si sembraste fresas, tus consecuencias van a ser deliciosas. Entonces, recibe, quédate en tu casa esperando a que florezcan tus fresas y recibe los beneficios de tus fresas y ponte a escribir sobre cómo sembraste esas fresas tan ricas. O sea, no siempre es malo, pero si no sembraste fresas, entonces, y lo que sembraste son cosas negativas, entonces, pues sí, hay que saber que cuando el sol esté en casa 12, vienen consecuencias. Va a ser amargo. Y Exactamente. fuertes. No, bueno, no fuertes, ¿no? Finalmente es un ciclo y va a terminar y va a pasar y va a cambiar y a lo mejor te libras y no siempre se enciende todo, pero sí toma mucha importancia. Lo que sí es que te sientes encerrado, como si no te dieran mucho permiso de salir.
Y ese es el ciclo. Entonces, eso es lo que podemos vivir cada año, una de esas posibilidades. Regularmente repetimos cada 4 años una de esas posibilidades en el ciclo personal de los retornos solares. Y les repito, depende de la carta de cada quien, el ciclo de retorno en el que estés, los signos en los que estés, en donde te caiga, y siempre hay una oportunidad si la aprovechas de modificarlo y hacer una relocación. También, si está la información y está el conocimiento, pues úsalo. Alguien, los que defienden mucho este trabajo de relocación, lo que dicen es que, imagínate que sabes que va a inundarse tu casa. ¿Te quedas ahí para que se inunde o te vas a otro lado y no te mojas? Me Pues muevo sí, para... Sí, también. exacto. O sea, de todos modos tu casa se va a inundar porque los aspectos astrológicos ahí están. Este año todos tuvimos la conjunción Saturno-Plutón. Los que cumplan años de aquí a final de año van a tener a Marte en Aries y van a tener un año iracundos o muy masculinos o muy activos. Los que tienen el retorno solar con Mercurio retrógrado, pues ahí se queda Mercurio retrógrado matizando cómo les enseñamos con esto. Entonces, esa es cómo trabajan los retornos. Ya después veremos en otro momento los ascendentes en los retornos solares y precisamente este matiz que les decía, ¿no? O sea, grábenselo. Pueden ser elemento agua Ajá. y imaginen su alma así, y de repente, a mí me pasó, no, tuve aire y luego tienes fuego. Entonces, ahí se ve rosa, es rojo. Es rojo, sí, sí. Tienes otra, sí, y luego te pones muy mental, ¿no? Y después del fuego, y así tienes cada año. Entonces, y después, Y es y amarillo. de repente estás muy mental, ¿no? Exacto. Entonces, préstense a los ciclos. Conozcan su carta, conozcan su retorno. Si tienen chance, ahorita no, porque no podemos viajar, pero en los años en que se puede viajar, experimenten en algún momento la relocación. Es interesante, es padre verlo. No se engolosinen con la relocación porque tampoco hay que estar huyendo a las cosas, pero sí de vez en cuando es muy, muy interesante. Es Muy, muy bueno. beneficioso. Y es Exactamente. como, me puedo diseñar mi propio vestuario para el año. Ujú. También, Exacto. para que se pueda dar ese matiz, se pueda dar esa renovación de vestiduras. Recuerden, cada año hay un retorno solar para cada uno de nosotros, dependiendo también de tu fecha de nacimiento, tu carta natal y tu signo ascendente, tu signo zodiacal que domina, tu ascendente y de igual manera la casa. Yo creo que también esto de las casas, el tema de las casas lo tendríamos que tratar a fondo en otro programa porque Claro que sí. hay muchos de nuestros seguidores que ya se habían contactado previamente y nos han dicho, Benedico, ¿qué es eso de las casas? Yo no entiendo qué es eso de las casas. Sí sé lo que es mi signo, mi ascendente, pero eso de las casas yo no entiendo ni un Ajá, lápiz, ¿no? Pero bueno, sería claro, cuestión también de manejarlo en un próximo programa para ver claro que sí. realmente lo que asciende o qué es lo que determina cada casa para cada signo, cada uno de nosotros. Y bueno, de ahí empezar como a entender un poco más de manera coloquial. Tenemos unos comentarios por aquí, nos dejan unos saludos. Nos pone Ricardo Parra, dice que es muy oportuno el tema del retorno solar. Saludos desde Perú. Muchísimas gracias, Ricardo. Y tenemos Saludos. también a Sara García. Sara García dice, hace mucho que no los veía, pues ya estábamos aquí de manera remota, Sarita, para que podamos compartir Aquí también está. todas estas transmisiones de manera remota. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ahorita vamos a dar por terminado este temita para Somos Enigmas y Misterios. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna sugerencia, una introspección, nuestra amiga Shanaluz hace lectura de carta natal. La carta natal, recuerden, se determina la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y en el cual el sol Y se la ciudad. en cenit para que realmente nos influya, ¿no? Lo podemos hacer vía remota. Vamos a poner igualmente sus datos. Tenemos la página de Shanaluz ahí en nuestra fanpage para que la sigan. Y bueno, pues vamos a seguir en breve platicando con ella en próximos programas para que sigamos descubriendo todas estas cosas que siguen siendo como unos enigmas para nosotros,
nos estamos metiendo de manera astrológica. Hay muchos cambios en este año. Y bueno, es más que nada tener la guía también de cómo lo vamos desempeñando. ¿Cómo ves, Shanna Luz? Claro que sí, aquí estamos para seguir develando los misterios de los astros. Perfecto. Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy en esta transmisión vía remota. Y bueno, pues estamos en vivo, se queda guardada en nuestra videoteca y cualquier situación nos pueden contactar. No se preocupen. Muchas gracias, Shanna Luz, por haberte conectado con nosotros. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Nos vemos en próxima emisión, no se lo pierdan. Vamos a estar anunciando nuestros temas. Que pasen bonita tarde y bonito fin de semana. No se queden encerrados, ya pueden salir un poco. Nos vemos. Al menos a que nos dé aire. A que nos dé aire y el sol. Bye. Bye.